Hola, hermana. Hola, hermana. Y bienvenidos a otro episodio más de Hola, hermana. ¿Qué tema vamos a tratar hoy, hermanita? Hoy vamos a hablar sobre algo que seguramente te ha pasado a ti también. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Vamos a empezar con entender un poco qué es la ansiedad. Bueno, yo les voy a leer un poquito, ¿no? La ansiedad es la preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, etcétera. Esos sentimientos pueden interferir con tus actividades diarias y son súper difíciles de controlar. En ocasiones pueden llegar a agravarse un poco más y puedes incluso entrar en ataques de pánico. Yo creo que hablar de ansiedad es algo que, gracias a Dios, se ha vuelto un poco más fácil en estos días. Porque antes era como que decías, ay, tengo ansiedad, ay, empezó la ridícula. No, es que es dramática. Pero ahora, como mucha gente lo ha experimentado, mucho más en los últimos años. Sobre todo después del COVID. Sobre todo después del COVID, creo que se ha hecho más común alzar la voz y decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, siento mucha ansiedad o siendo ataques de pánico y ya no es tan, ay, no, qué raro. Sin embargo, también hay que dejar claro que deben de saber identificar cuando se trata de estrés o de ansiedad. Ajá. Porque a veces una persona que quizá esté en una situación cotidiana, como acabamos de decir, dice, ay, es que estoy con ansiedad, cuando eso no es. La ansiedad es mucho más allá, puede llegar a ser una enfermedad inclusive, donde necesitas un tratamiento ya con un profesional, un psiquiatra. Entonces, debemos saber cuando estás pasando por un tema de ansiedad, cuando estás atravesando esta dificultad de salud y no decirlo a la ligera, porque quizá la persona que está al lado tuyo o alguien de tu entorno de verdad esté padeciendo. Entonces debemos tratar de ser empáticos y ponernos en sus zapatos, que es muy importante también. Bueno, yo creo que eso es clave, ¿no? Hay momentos en los que también ya decimos todo casi que es ansiedad, todo es esto, y cuando realmente todos pasamos por problemas y por situaciones complicadas y complejas que obviamente alteran un poco nuestra vida, nuestro sistema nervioso, que nos hacen tener como nuestra atención enfocada en eso o enfrascada en eso, pero no quiere decir que justamente sea ansiedad. Yo creo que la ansiedad va más allá, porque la ansiedad de cierta manera te limita o te imposibilita de continuar. Yo creo que te descontrola, mucho, no te lo puedes descontrola manejar. y es como que te pausa la vida. Ya, yo que he vivido una ansiedad un poco fuerte en los últimos años, le he aprendido a controlar, pero creo que ni siquiera está correcto decir que la aprendas a controlar, sino que la empiezas a tratar y poco a poco vas encontrando herramientas o técnicas que te hagan sentir tranquila. He tenido mis colapsos en los que, tú sabes, te he llamado a ti, ñaña, necesito que vengas ahorita porque no puedo respirar, me voy a morir, y he estado tirada en mi cama o en el piso hasta que llegue mi mamá, mi Y hermana. solo con un abrazo ya, pero es el hecho de no poder controlar esa sensación. De hecho, ahora yo, que ya soy más adulta, pues ya puedo también, por ejemplo, valorar. Hace muchos años atrás, nosotros que vivíamos con un tío, él de pronto salía a trabajar y llamaba a mi abuela y le decía, estoy en la clínica, estoy en emergencia, porque se sentía estresado y con ansiedad y era algo que no podía controlar. Entonces, en su momento no lo comprendíamos e incluso ha pasado y sucede todavía que hay personas que dicen, no, estoy con ansiedad, no quiero salir, no sé qué, y no nos ponemos en sus zapatos y de verdad decimos, ya, pero, o sea, o me ha pasado y he pecado también en algún momento a una amiga mía muy cercana, a quien quiero muchísimo, estaba pasando por un proceso de ansiedad extrema y sin embargo, una vez recuerdo que había salido en un momento en el que se sentía bien, había salido con una amiga o con amigos, y digo, ¿por qué cada que yo le invito nunca puede? Pero es algo que no puedes manejar. Entonces tú no decides en qué momento tienes ansiedad o no tienes ansiedad, en qué momento quieres o no. Entonces, un poco ponernos en sus zapatos, respetar sus tiempos, también entender que es algo muy difícil de llevar, y solamente si tú lo vives o si estás cerca de alguien que lo padece es que tú lo vas a comprender. Pero entonces hagamos las cosas con respeto, que es muy importante también. Yo creo que eso es importantísimo, y hay mucha gente que además de no entender la ansiedad que pueda sufrir una persona, le ponen cargas extras, como por ejemplo, a veces crees que por ayudar mencionas cosas como, ay, pero tú eres súper afortunada, mira, te tienes todo, tienes trabajo, te va súper bien en la vida, no sé qué, y eso lo que hace es ponerle una carga extra a la persona, porque para colmo ahora, además de ansiosa, soy malagradecida y no le agradezco a Dios, a la vida, a mi familia, todo lo que tengo, todo lo que soy. O sea, y te causa ansiedad de saber Entonces, de que no estás peor. valorando o no estás valorando todo lo que tienes. Exacto. No ayudas. No
ayudas para nada. O decir, ay, ¿no crees que estás exagerando un poco? Entonces tú sí te empiezas a creer que tal vez estás exagerando, pero en realidad es como un sentimiento que te ata, es algo que te ata. Yo lo describo así como algo que no te permite avanzar. A mí que me ha pasado es literalmente algo que te tumba, que te puede dejar en la cama sentada y sin ganas de absolutamente nada. Pero no, hay muchas veces que uno dice, chuta, quisiera tener el poder de simplemente decir, ya, ahorita me curo y ya, se me pasa. Pero no lo puedes controlar, es simplemente algo que como tú lo decías, no sabes cuándo te va a pasar, y a veces puedes estar súper bien, puedes estar incluso con personas, con amigos, y sientes es como un ahogo, como no sé cómo explicártelo, porque una preocupación, o sea, sientes que el pecho como que te ahogas, de verdad. En mi caso, a mí me llegan a dar ataques de pánico, que eso es ya lo más feo, que es cuando en verdad sientes como que no puedes respirar y que tienes que ir al hospital. O sea, a mí solo me había pasado con una amiga con la que yo viví un tiempo, que mi amiga sabía perfectamente cómo controlarlo y cómo ayudarme. Pero también te pasó hace poco, o sea, la última vez que yo tuve que venir así 12 de la noche con mi mamá porque Michelle estaba con una crisis, y fue cuando ella se fue de viaje por varias semanas y regresó. Y el día que regresó, que le tocaba trabajar en el canal, ¿te acuerdas que estaban con el tema de las bombas y todo, la inseguridad, todo lo que estaba sucediendo en el país? Y de verdad que fue un choque de estar en un lugar seguro, regresar y vivir nuevamente todo lo que pasa en el país, la inseguridad. Eso te hizo como que, no sé, desestabilizar, que de verdad fue algo que no pudiste controlar y tuvimos que venir porque sentías que te ahogabas. Entonces son cosas que quizá uno da por sentado, pero de verdad pasan de la nada. Entonces hay que saber estar ahí porque no sabes cómo va a actuar esa persona también. Sí, la verdad es que yo me considero una persona fuerte, pero también hay muchas personas que no saben cómo manejar esas emociones, o que tal vez yo tengo la bendición de que tengo a quien llamar, pero hay gente que no tiene a quien llamar y que afuera de su cuarto tiene a 2 niños chiquitos que están llorando. Entonces ahí, ¿qué haces cuando eres esa persona? Que no puedes escapar de una realidad que te hace sentir mal, insegura o muy estresada todo el tiempo. Yo creo que es importante identificar cómo estamos viviendo y qué nos está afectando al punto de que nuestros nervios o nuestro equilibrio emocional se quiebra debido a esas situaciones. Yo conozco muchas mujeres que viven una vida 24/7 con niños que están llorando, con niños que están todo el tiempo estresando. Y no digo, ay, no, los niños son peor, no. Simplemente hay mujeres que no tienen ni siquiera un momento de descanso o de escape. Entonces, ¿qué le pides a esas personas? Ese estrés llega a un nivel que las colapsa y que de repente no funcionan. ¿Tú has visto mujeres que son, o hombres también, que son como zombies? Que es como, no les gusta nada, no les disgusta nada, no les importa nada. Y también tienes que llegar al punto de analizar tu vida y saber qué rutina te tiene tan mal o tan cansada. Porque obviamente, ¿sabes qué a mí me pasó? Era porque había una bomba en el canal, ¿no? Era un poco entendible la situación. Pero si es algo que tiene que ver con la vida que estoy teniendo o la rutina que me está haciendo muy infeliz o que me está frustrando demasiado al punto de que me da ansiedad del futuro, tengo que empezar a tomar acción. Pero es que también a veces, o sea, hay personas que no lo identifican, que están llegando a un límite en el que ya no hay marcha atrás, del que ya no puedes regresar. Por ejemplo, ponemos el caso de artistas o famosos que se han quitado la vida a causa de eso, y que a veces sus familiares, su entorno, nunca se dieron cuenta que esa persona estaba padeciendo, ¿ya? Porque a veces es muy silencioso el tema de la ansiedad, del estrés, es muy silencioso, hasta que te enteras que esa persona pues se quitó la vida. Entonces, para que pase eso, yo y asumo, ¿no? Porque no es algo que podemos saber a ciencia cierta, pero llega un punto en que en serio ya no lo puedes controlar, y quizá la única manera es, como dices tú, que dijiste hace un segundo, el tema de las mamás que se encierran y como que un escape, ese es el único escape que encuentran, es la muerte. Entonces, mientras tú lo puedas tener claro de que estás padeciendo por el tema de ansiedad, empieza a tratarte, no dejes que eso avance, porque llegará un momento en que quizá ya no puedes notar la diferencia entre estar viviendo en ansiedad o saber que todavía lo puedes manejar o lo puedes trabajar. Entonces, es muy importante también tener la responsabilidad con nosotros mismos y saber cuándo de verdad estamos mal y necesitamos pedir ayuda.
Y eso es importantísimo, porque a veces que somos como una esponja, ¿no? Absorbemos todas las cosas negativas y no las decimos y callamos y aguantamos y seguimos y seguimos y seguimos y creemos que no tenemos límite, que no tenemos un tope hasta que explotamos. Entonces, si hay condiciones, por ejemplo, yo tuve un proceso legal que me generó muchísima ansiedad, fue la primera vez en mi vida que yo sentí lo que era la ansiedad y eso de no poder respirar y son cosas que yo en su momento decidí vivirlas sola y decidirlas completamente aisladas, y la única que en ese rato sabía cómo me pasaba y que aprendió incluso a calmarme fue una amiga, que no era su fuerte atender personas, pero ella conmigo cambió muchísimo y me ayudó muchísimo. Pero luego de un tiempo eso me seguía pasando factura. Entonces ya venían esos ataques que yo no sabía cómo controlarlos hasta que decidí buscar ayuda profesional. Aunque no lo creas, hay técnicas de respiración, hay actividades que puedes hacer, hay cositas que te pueden parecer tontas, pero sí te pueden empezar a ayudar. Ya, sobre todo cuando no tienes muchas opciones. No es que me dio ansiedad, me voy a ir de viaje, de vacaciones. No todo el mundo puede hacer eso. Tienes lo que tienes al alcance y punto. Pero también es cierto de que, o sea, hay maneras de, como dices tú, de sobrellevarlo, y está en tu entorno también. Está el quizá irte a un parque, respirar, estar en contacto con la naturaleza, hacer actividades que calmen esa ansiedad, que dejar los celulares a un lado, dejar el tema de las noticias y todo, o sea, alejarte de eso de ahí y tratar de buscar una paz interior o buscar paz en actividades que de verdad no demanden el tener que saber del mundo exterior, ¿no? Dejar de alimentar ese sentimiento de preocupación y ocuparte. Preocuparte es literalmente empezar a pensar y a cuestionarte y a ponerte de alguna manera antes de que ocurran las cosas. La preocupación viene de que siempre estamos enfocados en el futuro, de que muchas veces no estamos viviendo el hoy por pensar en lo que va a pasar mañana, en lo que voy a hacer mañana, en dónde voy a trabajar mañana, en si me va a gustar hacer esto mañana, y no vivir lo que estás viviendo hoy. Ya, entonces, en vez de preocuparte por lo que todavía no ha pasado, debes ocuparte en lo que sí está pasando. Vivir el presente es una buena forma de tratar de disminuir esa voz de la ansiedad, ¿no? Ocuparte de lo que tienes que hacer hoy, ir paso a paso, como diría Ursulita, ir un día a la vez, porque si te pones a pensar en todo lo que no has hecho, todo lo que tienes que hacer, esa paz nunca te va a llegar. También hay cosas que te causan ansiedad y deberías aprender y empezar a soltarlo, aunque a veces no sea tan fácil. Por ejemplo, en mi caso, yo sentía que con mis negocios, con mis emprendimientos, tenía demasiado estrés, demasiada ansiedad porque ese día no terminé de hacer cosas o sabía que el día siguiente tenía que cubrir cosas y quizás no estaban los recursos o no podía hacerlo. Entonces, a veces inclusive no dormía porque mi mente seguía trabajando en cómo cubrir las necesidades que iba a vivir mañana. Entonces, que llegó un punto, gracias a Dios, lo hice a tiempo, que fue el desprenderme, el decir, ¿sabes qué? A mí esto, por mucho que ame, ya no me hace feliz, ya no estoy bien, ya vivo más amargada, vivo más estresada que otra cosa, o sea, más que sea gratificante, en realidad ya está siendo perjudicial para mi vida, y prefiero cerrar ese ciclo. Aunque mucha gente no entiende y hasta el día de hoy me pregunta qué pasó, pero en realidad yo decidí que había que ponerle una pausa porque yo ya no me sentía feliz en eso. Entonces hay que saber reconocer y soltar lo que no te hace feliz, que a veces son situaciones o cosas, hasta trabajos, que a veces por un sueldo no te hace feliz o vives en constante estrés. Entonces hay que saber ponerle un límite, porque no dejas también que las cosas positivas o las cosas buenas también lleguen a tu vida. Y también hay personas que nos alimentan la ansiedad. He vivido también de cerca estas personas que son especialistas en inyectarte miedos, en inyectarte inseguridades o inyectarte estrés todo el tiempo. A esas personas hay que saber identificarlas, y no digo que las elimines de tu vida, pero que sí les pongas un límite. Porque también, ¿qué tanto te puede afectar el sentimiento que tiene la otra persona y que deposita en ti? Al final tú te vas a tu casa con una carga horrible, sin poder dormir, preocupada por lo que ya tenías en tu vida, más todo lo que te depositó esa otra persona. Entonces tienes que tratar de cuidar también a quien dejas la energía, que te transmite su energía. Así es, ¿no? Y aquí tenemos algunos tips cero profesionales. Si tienes ansiedad, lo mejor sería que vayas a buscar ayuda. Así es. Pero también hay cosas que puedes practicar, que aunque tú no lo creas, como yo te decía hace un rato, sí hacen la diferencia. A mí sí me sirvieron.
dormir lo suficiente. A veces no dormimos, como tú dices, porque no paramos de pensar. Entonces tienes que ambientar tu cuarto, tu habitación, tu vida soltar para poder la tecnología, para todos los poder celulares. dormir. Sabes que si estás con el celular te puedes quedar 3 horas viendo TikTok, entonces, ok, deja el celular, ponlo lejos de la cama, apaga todas las luces, prende un ventilador o un aire, prende un incienso, una vela, alguna cosa que te haga sentir paz y concilia de alguna manera el sueño. Puede ser también la comida que estás comiendo, la bebida La que estás alimentación. tomando. Si eres una persona que está con ansiedad, no te recomiendan fumar o tomar en exceso. Porque Y si físicamente te eso va a ser sientes bien, peor. también va a ser de que emocionalmente te sientas bien. Es importante también. Entonces, por eso sí, la alimentación es muy importante en estos casos para poder, para que tu cuerpo, a través de tu cuerpo, tu mente también sepa que de verdad estás bien. Entonces, te pongas a trabajar en ello. Otra cosa, mantenga un horario diario regular. Es decir, tratar de tener... Tampoco es que es bueno ser ¿cuál es la palabra? Rutinario, Pero para las personas que estén pasando por un proceso así, quizás sí les funciona el que hasta cierto tiempo, pues, no sé, hagan alguna actividad, posteriormente de verdad se concentren o se distraigan o traten de sentirse relajados, que es muy importante. Por ejemplo, a mí que me funciona en la noche a veces cuando estoy y mi mamá no entiende, y es que, por ejemplo, a mí me gusta ver películas que sean divertidas, cero drama, cero pelea, cero nada, o sea, que me relajen, que me hagan sentirme en ese espacio y me ayuda a relajarme y a dormir mejor. Entonces es muy importante buscar, como dices tú, un ambiente también en todo aspecto y también saber hasta qué hora tú puedes hacer una actividad que quizás te demande mucho tiempo, mucho estrés o el pensar demasiado. Y de ahí, antes de descansar, pues hacer una rutina que te relaje para que tú puedas conciliar de una mejor manera el sueño. Yo creo que también todos necesitamos hablar. Saber que tenemos una persona o algún lugar seguro en el que podemos realmente sacar todos nuestros sentimientos. Identifica cuál es tu persona 911, cuál es esa persona a la que puedes llamar, no importa la situación que sea, y que sabes que no te va a juzgar y que simplemente te va a escuchar. Porque a veces no se trata de ir y tirarle tus problemas en la cara a alguien, sino decirle: no necesito que me des ninguna solución, no necesito que hagas nada más, simplemente necesito hablar con alguien o necesito un abrazo. A mí me pasa, a mí literalmente en ocasiones solo me calma un abrazo de mi ñaña o de mi mamá. Y yo ya lo he identificado en mi vida y es como una necesidad. Y yo ya no sé si lo tengo en mi mente, pero ya sé que lo que a mí me va a calmar es estar con ellas. Así sea que estén ellas en el mueble y yo en la cama, pero tenerlas cerca. Así porque no hablar. son mis personas 911. Entonces también tienes que saber cuáles son esas personas para ti. Mira, eso es importante y no sabía que lo teníamos que hacer, pero mira, salga de casa todos los días. A veces uno, al contrario, busca estar en su casa para evitar situaciones, para evitar encontrarse con personas indeseables. Entonces busca su refugio, su casa, pero de verdad es importante salir de casa todos los días porque también te ayuda a poder conectarte con una realidad, con el exterior, y a poder también superar esos miedos que uno puede tener, que con el simple hecho de tener que salir de tu casa, que también es importante, ¿no? Algo que me sirve a mí y que me encanta es primero respirar. Darme una pausa para respirar y poner en orden tratar de identificar qué es lo que me tiene tan preocupado, que me tiene tan ansioso, que me tiene tan mal. Puede ser, no sé, que viene un reto súper importante a mi vida y que tal vez eso es lo que me tiene así mal. O que cerré un negocio y que eso me tiene mal. Simplemente aceptar las cosas, identificarlas y hacerlas del tamaño que son, no más grandes de lo que son. Uh-huh. Y también algo que me sirve mucho es limpiar. A mí me encanta limpiar y ordenar cuando estoy estresada o lo que sea. Lo que más amo hacer en la vida es ordenar y que mi casa huela a incienso y, no sé, limpiar la alfombra o darme un baño con algún exfoliante, quedarme ahí abajo del agua. Son cosas que con el tiempo aprendes a conocerte y son satisfactorias. A mí ver mi casa ordenada, no sé por qué, siento que si mi casa está ordenada, ya mis problemas se solucionaron. Yo trato de tener ordenada, pero todo el mundo va a mi casa a desordenar, entonces es muy complicado, por eso siempre tengo ansiedad. Los fines de semana le digo a mi mamá siempre: ay, mami, qué felicidad que nadie esté en mi casa y mi casa está arregladita. Hasta que llegamos. Ahí está mi abuela y me hace una mala cara, pero no, tú sabes que yo te amo, mami. Mira, ya está renegando porque tú Mentira. vas a visitarle. Otra, haga ejercicio todos los días, incluso así sea un poquito de ejercicio o que pases 5 minutos, eso te va a ayudar.
Así es. De verdad. Pero ¿saben qué? ¡Llegó el correo! Vamos a ver el correo. Ya llegó el correo. La ya pizza. está aquí. La pizzarreo. A ver, dice así. Sufro ansiedad desde niña. Desde los 8 años sufro ataques de pánico y de ansiedad. Con el paso de los años iba empeorando al punto de autolesionarme y sentir que ningún medicamento me funcionaría. Vomitaba cada vez que sobrepensaba algo y tenía ataques por cualquier cosa que fuera mínima. Me alejé de muchas personas, mis amigos, mi pareja y mis familiares por esta razón. Puede ser nociva, o sea, como tú lo decías, es que es un proceso. Yo creo que empiezas primero con estrés, preocupaciones, luego ya ansiedad, luego ataques de pánico, luego depresión, y luego puedes empezar a tener incluso pensamientos suicidas, porque a eso te Así lleva. es. El aislarte, el no hablarlo con nadie y el ni siquiera saber lo que está pasándote. Es algo frustrante y desesperante que te puede llevar a esto, a alejarte completamente de tu círculo, y no hay nada más feo que vivir la ansiedad completamente sola. Yo que la he vivido Te va a dar más ansiedad. así, sola, es horrible y requiere de mucha fuerza de voluntad para no hundirse más en el hueco. O sea, literalmente habían días buenos en los que estaba más tranquila y habían días en los que no quería bajar ni a tomar agua. ¿Ya? Y eso le puede pasar a muchas personas, solamente que al final no sabes cómo puede reaccionar cada uno. Y también ahí hablemos un poquito de todo lo que ha pasado después de la pandemia, porque hay mucha gente que empezó con este proceso o a vivir ansiedad a raíz de la pandemia, desde que estuvimos encerrados, desde que empezaron a ver las noticias, que no ayudó para nada, por cierto, en el que se veía pues todas las muertes que hubo, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial. Y comenzaron con este tema de la ansiedad que de verdad era incontrolable. Hay muchas personas que incluso, y me atrevo a decir, una gran cantidad de personas que fallecieron fue a causa de la ansiedad, más que de la enfermedad también. Entonces, obviamente era un suceso que nadie podía controlar, que nadie tenía conocimiento, de que no sabíamos qué iba a pasar. Se podría decir que era válido, pero también es cierto de que hubo muchas personas que quedaron con esas secuelas terribles y que las llevó a estar con psiquiatra, con psicólogo, y que al día de hoy todavía lo están viviendo, ¿no? Y es que también tienes que, como tú le decías, tomar responsabilidad. Yo también tengo personas cercanas, nosotros tenemos personas cercanas, que por ejemplo, les da ansiedad la inseguridad, pero están viendo noticias. Pero tienen un grupo de WhatsApp donde les llega todos los mensajes de muertes diarias y les encanta ver eso, a pesar de que tienen ansiedad. Entonces también tienes que ayudarte tú. Ya me pasa mucho de que hay personas que les da estrés, cómo está el país o no sé qué, pero todo el día están hablando de eso y están viendo eso. O sea, aléjate de lo que te hace daño también. Hay que amarse un poquito y decir, ¿sabes qué? Esto me pone mal. Yo, por ejemplo, no soporto que la gente a mí me mande cadenas ni nada, noticias negativas o videos de muertes o de cosas violentas. Me molesta y creo que la gente ha llegado al punto de respetar y saber que no me gusta, que no lo tolero, y ya casi nadie, simplemente alguien que no me conozca mucho, no se atreven a mandarme cosas así, porque está muy de moda esto de que el que primero agarra la noticia de un muerto en la calle la manda. Por favor, hay que tener también mucho cuidado con lo que se comparte y con lo que se consume. O sea, y saber cortarlo de raíz. O sea, si te llega un mensaje o si te llega un video o una foto de algo así, saber que hasta ti llegó, o sea, no pasarlo, porque eso es muy importante. También va con el tema del respeto hacia la persona que está padeciendo o que pues murió, lo que sea. ¿Qué más te iba a decir? También es cierto de que a veces no necesariamente te pasa a ti o tú quieres consumir ese tipo de información o de noticias, pero te toca estar ahí en el entorno de personas que les toca, que es mi caso. Ahí tengo a mi mamá que le encanta ver ese tipo de noticias aunque le haga mal. Y yo odio eso de ahí. O sea, mi mami se levanta consumiendo ese tipo de noticias y se duerme consumiendo ese tipo de noticias. Y pasa. Y aunque y como yo paso a su lado, obviamente tengo que estar escuchando. Y yo le digo, o sea, sabes que no quiero saber nada, porque de verdad es un tema de que toda esa mala energía o esa negatividad igual traspasa, a pesar de que tú no quieras saber de eso. Entonces, es muy importante saber en qué entorno estamos viviendo, y si tú consideras que estás sufriendo ansiedad o que podrías tener ansiedad, entonces aleja a ese tipo de personas, porque sabes que va a llegar un punto en que vas a colapsar. El otro día me decía una amiga, yo no sé por qué siempre tengo sueños raros. Por ejemplo, otro día me levanté y había soñado que se me incendió toda la casa. Y yo, brother, porque pasas viendo tonterías en las redes sociales. O sea, inconscientemente tu cerebro está tan colapsado de ese material que hasta en tus sueños vives estresada.
Me hace una película de hasta terror. tus sueños son un estrés. Así Qué horrible saber que te quemaste. Todos los días era, ay, ayer soñé que me atropellaron. Ayer soñé que no sé qué. Le digo, si te das cuenta la porquería que tienes en tu cabeza, que hasta tu inconsciente no puede descansar sin estar Así en una es. situación de estrés. Entonces son cosas que tenemos que poner de nuestra parte. Así Y lo más es. importante que siempre les vamos a decir acá es que si identifican algún tipo de comportamiento que es dañino para ustedes, es que busquen ayuda, que no se queden con eso para siempre y que no pretendan que Google les dé las respuestas. Hay cosas que simplemente las tienes que tratar en terapia. Así es. Y también, si ustedes tienen personas a su alrededor, amigos, familiares, novio, novia, que estén padeciendo por algo así, pónganse en su lugar, compréndanlo. En lugar de criticar o de minimizar lo que le está sucediendo, de verdad traten de ser muy empáticos, porque eso puede hacer la diferencia de que esa persona salga adelante o que esa persona tome decisiones erradas. Así No que, peores su situación. A una así persona es. que tenga ansiedad no se le quita de la noche a la mañana. Es algo que hasta que lo resuelva va a estar permanentemente. Entonces, si tú lo pones en una situación de estrés, en una situación en la que la hace sentir culpable, por A o B motivo, que sepas que su reacción no va a ser la misma que tú. Así que es. en muchas ocasiones va a tener que paralizarse, parquear su carro, dejar de caminar para respirar, porque lo que tú crees que es un reclamo absurdo, para esa persona la puede ver gigante, imposible y dificilísimo de Usarlo, porque asimilar. si se siente que está en un hoyo, es como que si tú le echaras más tierra para que esa persona no pueda salir. Entonces, de verdad que tratemos de respetar también lo que siente la otra persona Y y de no de ponernos en subestimar su lugar. cómo Y subestimar. está pasando por ese proceso. Así es. Con eso terminamos, señores. Gracias por vernos. Los queremos mucho. Chao, Gracias. hermanas. Chao, hermana.